Hola, mi nombre es María Valentina y esto es New Life Virtual. Cada domingo nuestro deseo es llevar un mensaje relevante y de utilidad a cada uno de ustedes, desde la música hasta el mensaje. Nuestro propósito es ayudarles a conectar de una manera diferente con Dios. Si deseas conocer más acerca de nosotros, puedes visitar nuestra página web www.newlife.cl. Hoy tendremos la parte final de nuestra serie y siempre nos surge una pregunta. ¿Cómo transmitirle a las nuevas generaciones la resiliencia? ¿Cómo enseñar o guiar a las nuevas generaciones en el camino de la resiliencia? Los dejo con Mauricio Segura, quien nos hablará sobre cómo transmitir esta capacidad tan importante en la vida. Hola, estamos ya en la cuarta y última parte de esta serie llamada Resiliencia y hemos dicho que la resiliencia es aprender a regresar bien de una ruptura. Cuando tenemos un quiebre podamos volver a la misma manera sin doblarnos pero sin tener que quebrarnos. También es la capacidad de lidiar con altos niveles de desafío y perturbación, manteniendo a la vez altos niveles de efectividad y de bienestar. Hemos visto también de que en esta serie de que las pruebas o las dificultades nos pueden ayudar, por ejemplo, nos pueden ayudar a completarnos, nos pueden ayudar también a hacernos más resistentes ante las adversidades y también pueden hacer que lo que aprendimos podamos enseñarlo a otros. Por eso es que el apóstol Santiago dijo que debíamos alegrarnos ante las dificultades. En vez de sentirnos mal, en vez de lamentarnos, debíamos alegrarnos porque esto nos ayudaría a crecer mucho más. Hoy estaremos hablando de las generaciones y especialmente en las nuevas generaciones, y el mensaje de hoy se llama Enseñando a la siguiente generación a ser resiliente. Pero ¿cómo podemos enseñar resiliencia a la nueva generación? Es común ver las diferentes generaciones que existen y siempre hay una tensión. Siempre hay una generación que critica a la otra, ya sea la anterior o la nueva. Una puede presumir cosas que el otro no tuvo, pero la cuestión es que siempre hay una tensión. Y estamos en una era donde se están juntando 6 generaciones. Y las generaciones son las siguientes. Por ejemplo, tenemos lo que es la generación silenciosa, que son nuestros abuelos, son las personas mucho más mayores. También tenemos lo que son los baby boomers, que aparecieron después del 1946, después de la Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que ahí hubo mucha tensión y hubo un boom en los nacimientos, por eso se llaman los baby boomers. Luego viene la generación X, que son personas donde está basada esa juventud en los 80s. Y luego la conocida generación, la generación Y o los millennials que muchos conocemos más o menos entre el año 80 y el 83. Ahí yo puse el 83 como para descartarme. Y la generación que vendrían siendo la generación Z o los centennials, que son del 2001 al 2018 aproximadamente. Desde ahí parte una nueva generación que se le llama la generación P, y bueno, pero todavía no se sabe cuándo va a terminar, así que de eso mucho no se habla, pero son 6 generaciones que en este caso se han ido juntando. ¿No es cierto que cada generación parece ser menos resiliente? ¿No es cierto que cada generación parece ser un poco más como de cristal, un poco más delicado? Y esto es lo que estamos viendo. Las nuevas generaciones parecen ser menos resilientes. Por eso el desafío está en enseñarle a la siguiente generación cómo ser más resiliente. Pero quiero hacer un paréntesis, sobre todo para aquellos seguidores de Jesús. Mi generación y la anterior creemos, por ejemplo, que los millennials y los centennials son así como de cristal. Pero bueno, yo me pregunto, ¿qué diría la primera iglesia, llevándolo a un contexto de la historia de la iglesia, la primera iglesia de nuestra manera de vivir el cristianismo? ¿Ellos nos dirían acaso que somos de cristal? Piensen,
sin pandemia, si llueve, no van a la iglesia, si hace calor, no van a la iglesia, si me miró feo tal persona, me voy de la iglesia o me ofendí, o si el pastor dijo algo incómodo, entonces me ofende y me cambio de iglesia. Y así son cosas que pasan normalmente. Con pandemia, es que no me gusta el Zoom, es que no me gusta el YouTube, es que no me gustan las redes sociales, es que mi hijo no me deja ver las reuniones, es que son muy cortas, es que son muy largas, es que yo tengo saturación virtual y un montón de cosas que en realidad, vamos, preguntémonos, parecemos de cristal. La primera iglesia no era así, la primera generación de iglesia, ellos los pasaron mal, los perseguían, la gente iba escondida a las iglesias y si lo encontraban o si los descubrían, los podían usar de antorchas para alumbrar con sus cuerpos las calles de Roma. Los llevaban al circo romano y los mataban por diversión. Entonces, definitivamente, nuestra versión del cristianismo en estos tiempos, en los tiempos de hoy, salvo algunas excepciones como misioneros que están en diferentes lugares, nuestra generación de cristianos es muy, pero muy de cristal. Y bueno, en una serie que nosotros hicimos hace un tiempo atrás, que está en el canal de YouTube, se llama Duro como el acero y hablamos un poco acerca de ese punto. Ahora cierro paréntesis para seguir con el tema de esta generación. Las generaciones, esta generación debemos aprender a construir resiliencia para la próxima generación. Cómo ayudar a nuestros hijos, a nosotros mismos también, pero también a nuestros hijos y nuestros nietos a ser más resilientes. Cómo transmitir resiliencia es el reto que tú y yo hoy tenemos. Y es un reto porque realmente las nuevas generaciones son mucho menos resilientes, parecieran ser no tan fuertes como las anteriores. Por ejemplo, un niño que va a andar en bicicleta se ve algo parecido a esto, que incluso parecen Avengers porque tienen toda armadura y un montón de cosas y realmente los niños, en mis tiempos no, la cosa no era así y las caídas nos las dábamos y andábamos en bicicleta y como sea, y todos los codos y las rodillas peladas. Y era terrible, pero realmente era lo normal, así era también. Pero también todo esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque, primero, no estaban los recursos para poder comprar todo este tipo de cosas. Las generaciones anteriores también, piénsenlo, tenían entre 4 a 5 hijos mínimo. Por ejemplo, mi abuela tenía 9 hijos, la abuela de Mari tenía 10 hijos. Entonces, comprar este tipo de equipo, la verdad es que no era muy fácil. Así que, de pronto, por eso mismo la protección no era tan importante porque no habían los recursos. Capaz que ni siquiera tampoco había bicicleta. Entonces, miren, otro ejemplo. Fíjense esto. Este es un parque de juegos en los tiempos de hoy, en nuestra generación, y vemos estos parques que yo lo veo y de verdad me dan ganas de meterme a jugar en uno de esos porque son buenísimos. Yo veo a mis hijos cuando juegan, a mis hijas cuando juegan y yo me quiero tirar por ahí, pero la verdad es que no tenemos de esos. En otros tiempos los parques eran algo parecido a esto. Y yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio dejaría que su hijo se suba a una cuestión que tiene 5 o 6 metros de altura? Sin ningún tipo de protección, ni seguridad, ni nada. ¿Quién dejaría hacerlo eso? Entonces, por eso, yo no alcancé a subirme a esto, pero sinceramente me hubiese encantado subirme a este tipo de cosas. Nos subíamos a unos medios parecidos. En nuestro juego, por ejemplo, estaban los resbalines, que son resbalines de metal que te quemaba hasta el alma cuando te lanzabas y hacía calor. Pero bueno, no alcancé a subirme a esto, pero fíjense la diferencia y el punto de todo esto y por qué la resiliencia es diferente en todo esto, porque nos hemos desarrollado en ambientes muy diferentes. Por ejemplo, los millennials y los centennials viven en un mundo muy, pero muy acelerado, muy comparativo y con mucha competencia, y eso los lleva a tener altos niveles de estrés. Ojo, también esto afecta a las generaciones anteriores porque empezamos a entrar al mismo círculo, por lo menos ellos están un poco más preparados. En generaciones anteriores no era común ver a los jóvenes con tan altos niveles de estrés y ansiedad como los que vemos hoy. El mundo está avanzando tan rápido y viven comparándose todo el tiempo, y ni hablar que las redes sociales en este punto no ayudan mucho.
Por ejemplo, en los trabajos, las generaciones anteriores duraban mucho tiempo en los trabajos, jubilaban en el mismo lugar. Un millennial hoy, ¿cuánto dura en su trabajo? Imagínense cuánto van a durar los centennials. Si te dicen, mira, y la cultura es, si trabajas 20 años para una empresa y no eres el dueño, renuncia. Entonces, el cambio es tremendo y es muy rápido y esa ansiedad los va consumiendo mucho más rápido porque con cada generación. Porque los cambios, mucho cambio genera mucho estrés y es muy interesante. Hay algo que dice un doctor que se llama Robert Leahy y él dice lo siguiente: el estudiante promedio de secundaria en la actualidad tiene el mismo nivel de ansiedad que el paciente psiquiátrico promedio en los años 50. Fíjense, es increíble y siguen subiendo los índices. Como les comentaba, el estrés es muy fuerte, sobre todo por las redes sociales, porque nos ayudan mucho. Porque lamentablemente estamos en una generación que tiene dependencia y tendencia al narcisismo por buscar aprobación por medio de las redes sociales. Esto es muy, pero muy importante y revisar lo que estas generaciones necesitan vivir de esto. Hoy la vida, ellos la miden por los likes que tienen. En otras palabras, y nos podemos preguntar, ¿cuántos likes vale mi vida? Porque pareciera que fuera eso. Publican algo y lo importante son los likes. Y ante esto nos preguntamos, ¿a qué atribuimos el éxito de nuestra vida? ¿A qué atribuye esta generación el éxito de su vida? En este punto la psicología ha avanzado muchísimo y se habla acerca de algo que se llama el locus de control y se los voy a explicar de esta manera. El locus de control habla de dos puntos, el extremo y el externo y el interno. Por ejemplo, un locus de control externo dice personas que creen que el destino o las fuerzas externas determinan los resultados de su vida. Eso es lo que una persona que tiene un locus externo, como las generaciones que tenemos hoy, ellos tienen un locus externo creyendo o tomando esto de que las cosas externas son las que de alguna manera determinan los resultados de su vida. Por el otro lado tenemos personas con el locus de control interno, personas que creen que son responsables y protagonistas de sus propios resultados. Entonces acá tenemos dos tipos y los psicólogos han podido llegar a analizar este punto. Las personas que tienen mayor locus externo son más fácil de depender de aquellas cosas que pasan afuera, como redes sociales, entre otras cosas. Y las personas que tienen un locus interno, entonces son personas que pueden hacerse cargo y hacerse responsable de todo este tipo de puntos. Entonces, esta generación tiene un locus muy enfocado en lo externo y por eso que depende mucho de lo que está afuera. Dependen de lo que dicen los demás, dependen de lo que dicen los papás, dependen de lo que dicen los amigos, dependen de lo que dice la música, dependen de lo que dicen las redes sociales y sus likes. Y eso como resultado hace que ellos esperan que todo esto les dé felicidad. A diferencia de una persona que tiene el locus interno haciéndose cargo de esto. ¿Y qué es lo que yo quiero dejarles en este mensaje que es muy importante para la siguiente generación, pero también con uno mismo? Es el trabajo en construir una resiliencia en la próxima generación se basa en ayudarles a internalizar el locus de control. Internalizarlo, que no depende todo de afuera, sino que pueden hacerse cargo de sus vidas, de sus emociones, de sus acciones, de la manera como ven las cosas. La responsabilidad en este punto es la clave de todo. El apóstol Pablo escribió algo muy interesante al respecto. Escribió una carta a los cristianos que estaban en Roma y les habló de hacerse cargo de lo que entraba en su mente y no dejarse llevar por las tendencias que habían afuera. Y él dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es muy importante porque transformar nuestra mente es hablar de lo que está en mis manos, de lo cual yo puedo hacerme responsable y puedo hacerme cargo. Es muy importante mirar esto, renovar nuestra mente, no dejarnos amoldar por lo externo, ya, sino que podemos, ¿por qué? Porque esto nos lleva a ser víctima de las circunstancias. Debemos hacernos cargo, cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra mente nos va a ayudar a salir adelante y va a tomar nuestros pensamientos y elevarla a la voluntad de Dios. Y uno dice, pero ¿eso es conveniente? ¿Es conveniente tomar nuestra mente, no amoldarla a lo externo, sino a lo interno y llevarlo a los pensamientos de Dios? Sí. Si yo confío en Dios y soy de una de las personas que decidió seguirlo y creer en Él y pensar, como decíamos en el mensaje anterior, que no importa lo que pase, yo sé que Dios está conmigo, así como la historia de José, no importa lo que esté pasando afuera, yo confío que realmente Dios está conmigo, voy a lograr entender, si elevo mi pensamiento a su voluntad, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nos permite ver todo de un plano general. Para esto es que nosotros debemos aprender a llevar nuestra mente a un nivel mucho más alto para poder hacernos responsables de lo que hay en mí. Si seguimos amoldados al locus externo, seremos poco resilientes y muy vulnerables al estrés y la ansiedad, porque vamos a estar dependiendo y nuestra felicidad va a depender de afuera. Pero si nos hacemos cargo, comprobando cuál es la voluntad de Dios en mi vida, eso va a ser mucho mejor y de esa manera ayudaremos a la siguiente generación a ser mucho más resiliente. Y para esto quiero dejarles 3 cosas que podemos hacer con respecto a esto mismo para poder ayudar a la siguiente generación a ser mucho más resilientes. Así que la primera tiene que ver con afirme las escrituras firmemente. ¿A qué nos referimos con afirmar las escrituras firmemente? Es que en las escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros encontramos un montón de ejemplos, un montón de cosas que nos pueden ayudar a que nosotros veamos, comprobemos cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y afirmar las escrituras, primero en uno mismo, pero luego enseñarle a nuestros hijos que hagan lo mismo, van a poder tener una autoestima, porque esa autoestima lo van a tomar desde su creador. ¿Qué dice Jesús de mí? Ok, ¿cómo es el sacrificio de Jesús en mi vida? Qué bueno que tu hijo lo sepa. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, enseñamos en los niños que a los niños les enseñamos que Dios los ama, que Él los creó y que Jesús es su amigo para siempre. Y esa base vamos formando en ellos. Eso los ayuda a tener una buena autoestima de sí mismos, a comenzar a ver que su creador cree mucho más y lo formó con un propósito principal, mayor, que simplemente alguien que dependa de cualquier cosa que pase afuera. Por eso es tan importante afirmar las escrituras. En las escrituras vamos a encontrar un montón de cosas que van a elevar nuestra autoestima y nos van a mostrar cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Si no eres un seguidor de Jesús o eres una persona que todavía te sientes alejada de la iglesia, bueno, este es un muy buen punto para darle el beneficio de la duda y comenzar a comprobarlo en tu vida. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice ese libro que normalmente está en todas las casas pero lleno de tierra? ¿Qué dice ese libro acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca de mí? Si Él me creó, entonces ¿cómo Él me puede ayudar ante mi autoestima, ante mi dependencia, ante la búsqueda de felicidad que tengo por fuera? Bueno, afirmar las escrituras ayudará a que tengamos un mejor autoestima, que pongamos nuestra mente al nivel de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La segunda es, ayúdeles a ver el progreso dentro del proceso. Esto es muy, pero muy importante con respecto al progreso. Estas generaciones
quieren todo rápido. Ustedes también, ¿no? Nosotros también. Quieren todo rápido, todo automático. No vivimos los procesos. Y como no vivimos los procesos, tampoco vemos el progreso en el proceso. ¿Sí? Parece trabalengua, pero no lo es. Entonces, si no estamos conscientes de que vivimos un proceso y que la vida es un proceso completo, entonces, si no sabemos que estamos en un camino, entonces nunca vamos a ver el progreso en ese camino. ¿Por qué? Porque a veces los malos momentos, las pruebas y las dificultades, si miramos para atrás, si entendemos que estamos en un proceso y en un camino y miramos para atrás, podemos darnos cuenta que podemos ser más fuertes, que esa situación que a lo mejor tanto me he quejado para atrás, en los grupos se habló de esto, esa situación que yo tanto me quejo que me pasó, probablemente haya sido mi mejor entrenador para las siguientes pruebas que me toque vivir. Entonces, esto es importante reconocerlo nosotros, pero también enseñarle a la siguiente generación que ellos sepan que están en un proceso y que celebren el progreso que van teniendo, celebren pequeños éxitos. Dicen que un éxito empuja a otro. Entonces, ayudarle a la generación a que celebre estas cosas, que no se frustren tan rápido. Ven que el resultado no apareció, entonces ya quieren abandonar todo. Vivamos procesos quizás más lentos, pero aprenderemos a que estamos en un proceso y en ese proceso aprender a disfrutar el progreso que vamos teniendo. Y por último, enseñe, entregue y ejemplifique responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de hacerme cargo. La habilidad de hacerme cargo. Entregue responsabilidad a sus hijos, que ellos aprendan a hacerse cargo. Mira, cuando están en la escuela, no le hagas las tareas. Si tú crees que eres buen papá porque le hiciste las tareas, estás súper equivocado. A veces es más fácil para nosotros hacerle la tarea rápido, que aprendan y ya. Pero estamos súper equivocados. No somos los mejores papás cuando le hacemos la tarea. Tampoco somos los mejores papás cuando les ayudamos a atravesar las pruebas sin que ellos se den cuenta que estaban en un proceso. Entonces es muy importante enseñarles a que ellos tengan la habilidad de responder, responsabilidad, que ellos sean hábiles en saber hacerse cargo. ¡Ey, hágalo usted! No, pero es que yo no quiero que tenga... Hágalo usted. Yo he visto mucha gente, ya adultos, que esperan que todo el mundo le haga los trámites. Lo he visto mucho en mis amigos venezolanos, que alguien hace un trámite y le piden que él haga el trámite para todos. Entonces nunca entienden cuál era el proceso que tenían que hacer para ese trámite. Alguien le pregunta, no, fulanito me dijo. Entonces, hagamos la parte que nos toca hacer a nosotros, ser responsables, tomar esto, no hacer las tareas por nadie. De hecho, una de las cosas que, tengo pendiente reclamar en el colegio de mis hijas, les hacen hacer tareas. Mi hija Natalie, la mayor, va en kinder. Y yo veo las tareas, y es algo que tenemos que conversar, y lo hemos hablado con mi esposa, que le hacen tareas donde todos saben que el 65% de esa tarea la tiene que hacer el papá. Seguramente te puede pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo le ayudamos a ser responsables si les dan tareas donde el papá, por ejemplo, hacer una tarea donde usa 100%, para un niño de 5 años, usar impresora, computadora, bajar cosas de internet y un montón de cosas que todavía un niño a esa edad no está preparado, obviamente lo tiene que hacer el papá. ¿Qué responsabilidad le estamos enseñando a nuestros hijos si el 65% de la tarea o más lo tengo que hacer yo? Entonces, y eso ayuda a que los niños cada vez sean menos responsables y cada vez se hagan menos cargo de las cosas. Yo recuerdo una historia de una mujer, una mamá que tenía un hijo que él era ciego, él no podía ver, entonces, y tenía un pequeño negocio. Entonces, ella lo mandaba a limpiar la repisa del negocio. Entonces, y él la limpiaba así, más o menos. Entonces, y la historia era esta, porque ella lo regañaba, las veces que limpiaba mal lo regañaba. Y uno dice, pero vamos, si obviamente no puede ver, no va a limpiar bien. Y ella decía, no, él sabe cuando limpia bien y cuando limpia mal. Él no tendrá su vista, pero él sabe tocar una superficie cuando está limpia y cuando la deja así. Y esta mamá hacía que su hijo se hiciera responsable de las situaciones.
Y esto es muy importante. Por eso, oye, estos 3 puntos son muy importantes que los trabajemos. Afirmemos las Escrituras en nuestros hijos, en estas nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que en ellas se encuentren cómo es la voluntad de Dios. Ayúdelos a ver el progreso dentro de los procesos. La vida es un proceso. Y enseñémosles que en ese camino hay que vivirlo. Y enseñe y entregue y ejemplifique la responsabilidad. Y digo ejemplifique, hágase usted cargo de las partes que le toca a usted para que cuando lo vean, usted enseñe con el ejemplo y no con la advertencia. Es muy importante. Usted puede decir lo que quiera a sus hijos. Usted le puede decir lo que quiera, porque las palabras conmueven, pero es el ejemplo el que arrastra. Enseñemos responsabilidad y ayudemos. Así que es muy importante que enseñemos a la siguiente generación a ser mucho más resilientes. Y también nosotros, porque cuando nos toca enseñar aprendemos el doble. Aprendamos también cada uno de nosotros a ser resiliente. Disfruten esta serie, vuélvanla a ver si es necesario para ir viendo cuáles puntos no estoy siendo resiliente. Todavía las dificultades de la vida te hacen sentirte menoscabado, piensas que en la vida te fue mal, tuviste mala suerte, empiezas con esas frases, bueno, algunos nacieron con estrellas, yo nací estrellado, y todo eso, o vas a hacerte cargo, vas realmente a tomar esta serie y decir, bueno, voy a hacerle caso al apóstol Santiago, voy a aprender a disfrutar, a alegrarme cuando tengo una prueba, una dificultad, porque cuando eso pasa y yo pongo a Dios en mi vida, oye, comienzo a ser una persona resiliente. Y decíamos, la diferencia entre las cosas y las personas en cuanto a la resiliencia es que cuando yo doblo una goma, esta no se va a fortalecer, quizás va a volver al mismo lugar siempre, pero no se va a fortalecer. Pero entre más nosotros nos doblemos y vivamos pruebas y vivamos dificultades, si estamos en el camino, nos vamos a fortalecer. No vamos a quedar igual, vamos a ser mejores. Somos como la especie de los Saiyajin. Si no sabes qué es un Saiyajin, no importa. Pero es la capacidad que tengamos de fortalecernos ante las circunstancias. Y Dios, en su palabra completa, nos muestra cómo serlo. Por eso, elevemos, como veíamos en este versículo, elevemos nuestros pensamientos, nuestra manera de ser. No nos conformemos con el loco externo, que la vida todo depende y mi felicidad depende de afuera. No nos amoldemos a nada de eso, sino transformemos nuestra mente, transformemos nuestra manera de pensar, enfocándola en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y eso nos va a ayudar a ver las pruebas como simplemente pruebas, que las pruebas nos pueden completar, nos hacen fuertes, nos hacen más resistibles y nos ayudan a que esas experiencias poder enseñarlas a otros. Así que vamos a orar para terminar y finalizar esta serie. Padre, gracias Dios por todo lo que tú haces en nuestra vida. Dios, gracias. A lo mejor nos cuesta orar por esto, pero Dios, te queremos dar las gracias por las pruebas que nos toca vivir, las pruebas que nos ha tocado vivir, Señor, que estas pruebas nos hagan fuertes, Señor. Que aprendamos a que podamos encontrar fortaleza, aprender a ser resilientes en medio de la prueba. Dios, ayúdanos en eso. Y todas estas pruebas futuras, Señor, que vienen en nuestras vidas, que aprendamos a mirarla y así como lo decía tu apóstol Santiago, que nosotros podamos decir, me alegro que venga una prueba porque es una oportunidad más para crecer. Es una oportunidad más para demostrar mi confianza en ti. Dios, ayúdanos a caminar y a vivir este proceso, pero principalmente, Señor, ayúdanos también a enseñar a la siguiente generación a ser mucho más resiliente, porque lo necesitan. Los niveles de estrés son tan altos, Señor. Ayúdales, Dios, a que ellos puedan verte a ti, dejar de enfocarse en lo que está afuera y poder hacerse cargo que su felicidad tiene que estar enfocada en tu voluntad. Y haciendo eso, vamos a ver que la vida puede ser buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
La oscuridad de mi ayer intentó nublar mi fe, mas tu soplo la quitó. La derrota me gritó y me quiso sepultar, mas tu estruendo la cayó. Tu voz está llamándome, retumba sobre el mar. Esta es mi voluntad. Let's go. Vamos a bailar, todos a celebrar un nuevo amanecer. Let's go. Tendremos vida en ti, de nuestro lado estás. Let's go. Con tu sangre hay redención, pagaste el precio en la cruz, el cielo abriste para mí. Tu voz está llamándome, retumba sobre el mar. Esta es mi voluntad. Let's go. Vamos a bailar, todos a celebrar un nuevo amanecer. Let's go. Tenemos vida en ti, de nuestro lado estás. Let's go. Tu gloria brilla como el sol, irradiando vida en todo ser. Venció la muerte y vivo estoy. De tu victoria me apropio hoy y en mi destino andaré. Por tu gloria viviré. Tu gloria brilla como el sol, irradiando vida en todo ser. Venció la muerte y vivo estoy. De tu victoria me apropio hoy y en mi destino andaré. Por tu gloria viviré. Let's go. Let's go. Vamos a bailar, todos a celebrar un nuevo amanecer. Let's go. Tendremos vida en ti, de nuestro lado estás. Let's go. Let's go. Llegamos al final y nos encanta que estés allí conectado. ¿Cuántos aprendieron sobre resiliencia o cuántos de ustedes fueron desafiados en esta serie a ser personas resilientes? Seguimos cada día aprendiendo a desarrollar este músculo de la resiliencia. Para más información sobre nuestros grupos de vida, reuniones y donativos, puedes visitar nuestra página www.newlife.cl. Un abrazo para todos y hasta la próxima.